Buenos días. Bienvenidos a esta edición de Política y Poder a través de la señal de BES TV. Soy Pedro Paredes Vela, los acompaño como cada domingo hasta las 10 de la mañana. Vamos a empezar un poco el programa antes analizando lo que está pasando socialmente en el país. Bueno, en la contaminación política de que por medio estamos viendo cómo se va manifestando a pesar de la situación de desastres que se ocurren en estos momentos en el norte peruano. Me llama mucho la atención que se esté hablando en estos momentos de paralizaciones, de protestas en las regiones que duramente están siendo golpeadas por esa situación de desastres a consecuencia de las lluvias extremas que están cayendo sobre regiones como Tumbes, como La Libertad, como también Piura, sobre todo Piura. Y que en estos momentos la población viene siendo afectada terriblemente. Según la estadística que se tiene en el conteo del Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Piura, se estima que por lo menos en esos instantes hay cerca de 11.000 personas, 11.000 casas, no personas, 11.000 viviendas afectadas. De estas, son 138 casas han quedado completamente inhabitables y 96 viviendas completamente destruidas. A ellos sumemos, por ejemplo, en el número de personas. Hablamos de cerca de 30.000 personas que están afectadas y cerca de 600 personas que se encuentran completamente damnificadas. Yo me pregunto, en esta coyuntura que estamos viendo, en la necesidad de atender a la población afectada, ¿es momento de generar una paralización? ¿Es momento de que los alcaldes digan vamos a reunirnos para acatar un paro este 18 de abril? ¿Es momento oportuno para que digamos desde la posición de los alcaldes de la región Piura, no queremos sentarnos a dialogar con el gobierno porque antes queremos que resuelvan nuestros problemas estructurales de Piura? Es momento de que la población, de que las autoridades vigentes, que están en funciones, que tienen capacidad resolutiva de los problemas, que pueden manejar los fondos económicos para atender inmediatamente a la población que se ha visto afectada. Es momento de que esas autoridades digan vamos a paralizar y que no queremos sentarnos a conversar con la presidenta Boluarte. No pretendo hacer papel de abogado del diablo sobre la presidenta. Lo que pretendo es poner el dedo en la llaga para mencionar, si es que es oportuno, la situación que en estos momentos están viviendo en el norte peruano, si es oportuna esta posición de los alcaldes, autoridades, que son autoridades que cumplen función ejecutiva, que tienen plata para que intervengan y atiendan a la población, de decir, quiero irme al paro porque quiero que me resuelvan mis problemas estructurales, porque no me gusta cómo el gobierno maneja la situación. Si el tema es un aspecto de transferencias económicas, que a pesar que el gobierno, la presidenta varias veces ha dicho que está transfiriendo recursos para que directamente en Piura se pueda atender a la población, si el problema es de recursos, ¿por qué no se sientan a conversar con la presidenta? Por último, si Palacio de Gobierno dice queremos conversar, vamos a sentarnos y dialogar a ver qué cosa está pasando para poder resolverlas, ¿por qué negarse a conversar? No es momento oportuno para que se hable de paralizaciones cuando hay gente que está sufriendo, cuando hay gente que incluso dentro de la estadística hay personas que están muriendo, hay gente que está herida, hay personas que han perdido sus casas, hay gente que no puede regresar a sus casas porque está inhabitable, porque tiene una erosión de la estructura del suelo, porque está por colapsar. Hay viviendas que se encuentran afectadas porque aún están afectadas con el agua que ha ingresado, con el desborde de quebradas y ríos. Hay una situación de calamidad, hay una situación de desastre, de catástrofe que está ocurriendo en Piura, como en otra parte del norte del país, y no es tiempo oportuno de decir vamos a hacer un paro porque no quiero nada con el gobierno. Eso es una situación inmadura, irresponsable y hasta criminal, de dejar de tener a la población para buscar culpables en otras personas, porque si el gobierno dijo hay una transferencia que se hace por 500 millones de soles para que se atienda situaciones de Piura. Y además de eso dice, se declara en estado de emergencia para que la población local pueda ser atendida por la autoridad local, por el gobierno regional, con modificaciones presupuestarias. ¿Qué es una modificación presupuestaria? Bueno, presupuesto que tenía para obras en el marco del estado de emergencia, y ya sabemos que en obras no se gastan miles de soles, se gastan miles de millones. Hay un presupuesto de obra, puedes modificar hasta un 25% de tu presupuesto de obra para que puedas destinar a la ayuda humanitaria de tu población, para que inmediatamente alquiles, contrates, compres maquinaria pesada, puedas dotarte de carpas, de otros implementos de ayuda humanitaria inmediata. Puedes modificar tu presupuesto para que inmediatamente lo hagas. Ya está lista la autorización, se emitió el decreto supremo. ¿Cuál es el problema entonces? La capacidad o la incapacidad que tienen las autoridades para que puedan resolver esos problemas.
que están buscando siempre el chivo expiatorio, están buscando siempre el culpable a quien hacerle conejillo de indias para que se lave las manos y ocultar su ineficiencia, ocultar su incapacidad. Porque el problema en el país no es de plata. Nunca el problema en el país fue de plata. Porque año tras año, gobiernos regionales como municipales y como ministerios devuelven plata al tesoro público. El problema es la capacidad de gasto y la calidad de gasto que se hace. El problema no es plata con los alcaldes, el problema es la incapacidad que ellos tienen para que puedan manejar esa situación de desastre que en estos momentos se está viviendo y para que se lame la cara ante la población y si no, la culpa la tiene el gobierno cuando la plata está allí. Punto y aparte, estamos en la comunicación en estos momentos con el ex jefe de la DIRCOTE, el general José Baella, a quien le damos la bienvenida, le agradecemos poder conectarse con Política y Poder aquí en BES TV. General Baella, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. ¿Cómo está usted? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Buenos días. Yo quiero comenzar con usted sin salir de la situación que estoy comentando, pero entrando al aspecto de la policía, porque incluso los alcaldes, general Baella, mencionan que es necesario en este anuncio del por qué se van al paro contra el gobierno, siendo alcaldes, ellos mencionan que necesitan que la policía regrese a Piura. La policía de Piura, que ha sido destacada a otras jurisdicciones, que regrese inmediatamente. ¿Cómo se dan esos manejos dentro de la institución policial? ¿Puedes rotar policías a diestra y siniestra descuidando una jurisdicción específicamente, general? No, definitivamente esta situación que está ocurriendo en Piura, pues Piura, Tumbes y otros departamentos que están en esta situación de emergencia merecen toda la atención, definitivamente, y eso no lo podemos descartar. Y todas las instituciones creo que tienen que alinearse en esta forma de apoyar a esta zona que está devastada por las lluvias. Y yo creo que en este contexto, si bien es cierto, ha habido mucho personal que ha viajado a la zona del sur, especialmente por cuanto que ha habido esta alteración del orden público en forma permanente, también ahora es el momento de trasladar o apoyar más, como dicen los alcaldes o las autoridades allá, en cuanto al servicio policial que debe existir. Pero esta situación obedece, como usted lo ha dicho hace unos momentos, no es motivo de dinero ahora. Dinero hay. La situación está de que el personal hay que capacitarlo, hay que pagarle sus viáticos para poder trasladarlos a esa zona. Y es necesario, lógicamente. Hay que trasladar al personal en cantidad ya. Creo que ya han ido, por ejemplo, de salvataje, han ido una buena cantidad de efectivos y está apoyando especialmente a las zonas que están inundadas, ¿no? Y eso es importante, que la presencia de la policía, para que no exista desorden y para que los alcaldes puedan tomar las acciones en cuanto a lo que es la defensa civil en forma oportuna. Claro, y dentro de este marco de protestas que aún están latentes en el país, protestas en el sur que no se han levantado, no se han desactivado, en Cusco de igual manera, hay regiones que solamente están esperando que pase este temporal de la naturaleza para que puedan retomar sus medidas de lucha contra el gobierno. En el norte los alcaldes anunciando protestas contra el gobierno porque no se quieren reunir con la presidenta Boluarte. Estas situaciones, ¿en cuánto se convierte como caldo de cultivo para que se pueda generar una situación de violencia mayor que como hemos visto en meses atrás, general? Bueno, este caldo de cultivo todavía está vigente. Esto es una olla a presión. Esto es una olla a presión especialmente en la zona de Puno. Ya el gobierno tomó las medidas pertinentes para mandar a las Fuerzas Armadas y a la policía. Pero el problema en Puno no es un problema militar ni policial. El problema en Puno es un problema político. Y creo que eso debería tomar en cuenta el gobierno, especialmente en cuanto a convencer a la población de lo que está haciendo el gobierno y lo que va a hacer a futuro el gobierno con esa zona. Y como le digo, ya han programado por si acaso también una tercera toma de Lima. Ya se está hablando de esa situación. Han hablado también de paros secos, que ellos les llaman, 2 o 3 días que dejan de trabajar y el resto de días lo trabajan. Entonces, esta situación no se puede tomar a la ligera, y el gobierno especialmente tiene que tomar medidas en cuanto a convencer a esa población, en cuanto a llegar con un mensaje claro en los aspectos políticos y social especialmente. Ellos no están reclamando ahorita carreteras, no están reclamando escuelas, no están reclamando hospitales. Ellos lo que están reclamando es el cese del Congreso y la renuncia de Dina Boluarte e inclusive la reposición del expresidente Castillo, ¿no? Y eso es lo problemático. Sin embargo, se considera que con la intervención que hizo la camarada Cusia, Rocío Leandro, en Ayacucho, cuando era presidente del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, y otros 2 más,
se considera que ya se tiene controlada la protesta con ciertos remanentes terroristas o de personas vinculadas con pasado terrorismo. ¿Esto es cierto? No es así exactamente. Si bien es cierto, en Ayacucho se ha capturado el COTE, la unidad especializada y la Fiscalía han capturado a una célula de la parte de la nueva fracción roja, que hay que llamarla así, es la nueva fracción roja, está trabajando a nivel de la parte del sur, especialmente en Puno, Ayacucho, Apurímac, y se tiene identificado a los personajes. Por ejemplo, en Puno está César Pito Rojas, que es una persona bastante ligada, no bastante ligada, sino ha pertenecido a Sendero Luminoso, ha estado preso inclusive, y ahora es la cabeza visible del FENATEP. Y ya sabemos que el FENATEP es parte del CONARE, Pedro Castillo, cuando estuvo en el gobierno, lo primero que hizo fue legalizar ese sindicato denominado FENATEP, que es parte, digamos, del MOADEF, ¿no? Claro, pero dentro de eso, por ejemplo, ¿cómo se puede identificar a quiénes son los remanentes terroristas que aún están detrás de las protestas? Porque el terrorista, de una u otra forma, termina siendo una persona bastante inteligente para saber en qué momento intervenir. No es una persona reaccionaria. Reacciona en el momento oportuno. Primero espera el caldo de cultivo para saber si hay las condiciones sociales suficientes para que la gente la siga. ¿Este espacio, este escenario está ocurriendo en este momento general? Lo que usted ha dicho es importante. ¿Por qué? Porque ellos están buscando las condiciones objetivas. Ellos no van a participar, no van a estar a la cabeza de las marchas, de las protestas. Ellos van a inducir a otras personas. Y para eso vienen haciendo un trabajo político, ideológico. No de ahora, sino de hace mucho tiempo. La nueva fracción roja tiene como un objetivo principal ya no hacer un atentado terrorista, ya no hacer un aniquilamiento selectivo. Ahora lo que quiere es insertarse en la vida, en el tejido social. Y para eso, por ejemplo, inclusive la Cámara de CUSI buscan los frentes de defensa, las organizaciones sociales, los sindicatos magisteriales, etcétera, etcétera. Y ahí, en ese tejido es donde están, desde atrás, digamos, envenenando especialmente a los jóvenes. Y eso es lo que ha pasado en Puno especialmente. Y esto el Estado lo ha dejado hacer hace mucho tiempo. Recordemos que también hay mucha influencia por parte de Alex Chamán Portugal. ¿Quién es Alex Chamán Portugal? Es un personaje que pertenece a Sendero Luminoso, que se encuentra en Bolivia, inclusive es profesor en una universidad, y él es la cabeza visible del MOADEF allá en Bolivia, y tiene mucha ascendencia, tiene mucha llegada en cuanto a las redes sociales, especialmente en los jóvenes del Puno. Y justo eso me hace recordar muchísimo, general, a la intención que tiene el FENATEP de lograr una inscripción ante OMPE, Jurado Nacional de Elecciones, como partido político, como un partido magisterial. ¿Esto podría ser ya la oficialización o la institucionalización del Movadef como partido político, pero con otro nombre? El Movadef ya intentó inscribirse el año 2019 como una organización política, y fue negado totalmente por el Jurado Nacional de Elecciones. Y esto hay que recordarlo, porque hay una resolución administrativa del Jurado Nacional de Elecciones que casualmente se le niega la inscripción como partido político porque ellos profesan la ideología marxista, leninista, maoísta, Pensamiento Gonzalo. Y esa ideología ya se sabe que es de Sendero Luminoso y ha sido sentenciado. Y hay jurisprudencia de que esta organización terrorista va en contra de la democracia. Entonces, en ese sentido, ya el MOADEF no podría inscribirse. Pero ahora, como FENATEP, esa es la problemática que tenemos, porque es una organización sindical que ya es aceptada en el Ministerio de Trabajo. Recordemos que Iber Maraví fue lo primero que hizo, inscribir al FENATEP cuando él fue ministro de Trabajo, y sabemos que Iber Maraví participó en muchos atentados en la época de los 80, especialmente en la zona de Ayacucho, ¿no? Claro, porque acá estoy un poco recordando la información de que Pedro Castillo incluso se había reunido con dirigentes del llamado Partido Magisterial. Por eso le decía que el Partido Magisterial, en cuanto consiga su inscripción, su reconocimiento, terminaría siendo que un brazo extensivo del Movadef, o sería el Movadef camuflado dentro de otro nombre. Es el Movadef camuflado dentro de otro nombre. Recordemos que el FENATEP tiene sus orígenes en el CONARE, y CONARE lo formó, fue una disposición de Abimael Guzmán de formar el CONARE. ¿Quiénes forman el CONARE? Digamos, personas que han sufrido, que han sido reos en cárcel,
El CONARE apoya a Pedro Castillo en la huelga de 2017, recordemos. Pedro Castillo era la cabeza de la huelga de los profesores y el CONARE apoya a Pedro Castillo. Pedro Castillo sostiene reuniones con parte de lo que es el MOADEF, que en este caso es Sendero Luminoso, y posteriormente forma este Frente Nacional de Trabajadores de la Opresión Peruana, FENATEP, lo inscribe y ahora tenemos al partido magisterial, que también tendría sus enlaces, tendría sus coordinaciones. Recordemos que inclusive en el partido magisterial hay un congresista que acompañó a Pedro Castillo a Bolivia a dar una conferencia cuando fue invitado por Evo Morales. Claro, y pero dentro de lo que usted nos está mencionando, general Baella, yo le quiero llevar a la vereda del frente. ¿No sería un exceso de terruqueo lo que se está haciendo, que cada paso que los maestros, el magisterio quiera dar dentro de la vida política, no sería un exceso de terruqueo? Porque ¿por qué tendríamos que terruquear el derecho legítimo de una organización sindical o de un grupo de maestros de postular a un cargo por elección popular? Sí, está bien, eso, usted tiene toda la razón y eso es parte de la democracia y tenemos que ser conscientes de eso. Pero la situación está de que nosotros, y le digo nosotros porque estamos hablando de cuando yo he sido ex jefe de la DIRCOTE, existe un plan de construcción del partido, existe un plan de construcción del partido de Sendero Luminoso y ese plan nosotros lo tenemos, los hemos incautado en diferentes oportunidades. Ya se ha hecho 2 operaciones en cuanto a que el Sendero Luminoso es lo mismo que el MOADEF. Esa es una realidad. Sendero Luminoso es el mismo que el MOADEF y se hizo la operación Percebe, la operación Olimpo. Y allí en esas operaciones se demuestra claramente, en este momento están en juicio oral, se demuestra claramente que los del MOADEF es lo mismo y pertenecen al Sendero Luminoso. ¿Por qué? Por la ideología. Esa es la ideología. Y porque tienen un plan de construcción del partido que ahora se llama la nueva fracción roja y algunos le llaman el nuevo senderismo. Claro, pero se camuflan con una doctrina de decencia, de lucha por los derechos de los menos favorecidos, para poder reivindicar los derechos de las comunidades campesinas, de los sindicatos oprimidos por las empresas privadas que terminan explotando, como tantas veces el propio presidente en su momento, Pedro Castillo, mencionaba, de que no más cholo barato en el país. Así es, y usted tiene toda la razón, se camuflan, ha dicho. ¿Y eso es por qué? Porque con los organismos generados ellos ingresan a todos los frentes de defensa, a las organizaciones sociales, a las organizaciones sindicales, a las organizaciones barriales. Y hemos visto, por ejemplo, en Ayacucho, la camarada Rocío Leandro con otras personas, con otros jóvenes, habían ingresado allí a varias instituciones. Y eso no solamente es en Ayacucho, también se da en el BRAE, también se da en Puno, también se da en otras regiones. La cuestión está de que hay que identificarlos y evidenciarlos ante la población para que sepan quiénes son. Ya, pero para muchos, general, usted ha sido jefe de la DIRCOTE. Para muchos, en realidad, esta lucha se está haciendo contra molinos de viento, un poco parafraseando a Quijote de la Mancha. Se está haciendo una lucha contra molinos de viento, porque para muchos ya no existe Sendero Luminoso como tal, sino lo que hay son brazos armados del narcotráfico en el BRAEN, que son narcotraficantes, o si quieren ligarle con terrorismo, son narcoterroristas, pero senderistas per se ya no existen. Mire, en el BRAE existe la facción marxista, leninista, maoísta, principalmente maoísta, que están lideradas, entre comillas, el cabecilla es el camarada José. Ya por la cantidad de años que tienen, digamos, José en esa zona escondido, cobardemente, ya su ideología se ha disminuido. Definitivamente ahora ellos son parte de lo que es el narcotráfico. Usted tiene razón en ese sentido. Ellos cobran y se abastecen económicamente del tráfico ilícito de drogas. Por eso que a ellos no les conviene que haya erradicación en la zona del BRAE. Eso es su principal caballito de batalla, especialmente con la población de la zona. Si bien es cierto, se han disminuido, están debilitados ideológicamente, pero se encuentran, digamos, cercados por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en ese sentido. Pero no debemos descuidar, porque estos terroristas están tratando de salir de ese enclaustramiento que le ha hecho la Fuerza Armada, y eso es lo peligroso, porque cuando salen a la ciudad es donde cometen asesinatos selectivos. Ya hemos visto, por ejemplo, hace 2 años que mataron a 16 personas. Sí. Hace poco mataron en Vizcatán del N. Entonces hay que tener de todas maneras cuidado, porque hay muchos jóvenes que hace mucho tiempo, por ejemplo, eran los pioneritos.
Ahora esos pioneritos que tenían 10, 12 años tienen 24, 25 años. Y esos son los que han integrado y han reforzado esta facción de Sendero Luminoso en el BRAE. Ahora, pero general, a mí me preocupa algo, y muchísimo, porque os hace recordar justamente el episodio que también quiere mencionarle, lo que pasó en Miscatán del N cuando hicieron esta llamada limpieza y mataron a adultos como niños dentro de un campamento, una especie de casucha en un bar allí en Miscatán del N. Y para muchos esto no fue un atentado terrorista, que en el contexto político muchos señalaron que era una situación sembrada para poder desacreditar a un candidato político como era Pedro Castillo, y que la autoría venía directamente de Keiko Fujimori. ¿Esta situación de manipulación política de una realidad le preocupa a usted? ¿Usted cree que es una situación solamente aislada o es una manera radicalizada de cómo la gente percibe la política en esos tiempos de confrontación? Definitivamente, cuando existe el tema político, siempre va a haber confrontación y siempre va a haber una serie de dichos, pero estoy completamente seguro que la investigación que hizo DIRCOTE y la identificación de las personas que intervinieron en ese atentado fue Sendero Luminoso, y no fue una situación sembrada, sino fue una campaña, porque esa campaña venía ya de hace años respecto al exterminio de los denominados Cuchipampa, que eran los bares allá, los bares o prostíbulos clandestinos. Entonces, en base a esa situación y las características del atentado, la forma como dejaron propaganda, la intervención a testigos, e inclusive a colaboradores eficaces que posteriormente la DIRCOTE los formó y los investigó, hacen presumir de que todo esto fue, y no solamente presumir, sino hacen verificar en los hechos de que Sendero Luminoso fue el que atacó, y acá no hubo ninguna situación. Y posteriormente inclusive lo ratificaron con un volante que lo difundieron a nivel del BRAE. Claro, entonces, las cuestiones políticas siempre se dan, pero la situación está de que inclusive hubo una comisión en el Congreso que lo investigó al respecto. Sí, pero general, incluso ese aspecto del volante también se mencionó en su momento, cuando desataron esta masacre en Miscatán del N, muriendo adultos y niños. Mencionaron, Keiko Fujimori sale por medio. Tampoco estamos defendiendo a Keiko Fujimori, estamos recordando el contexto de lo que pasó en ese momento. Keiko Fujimori sale por medio. Dijeron, pero hay volantes de la Cuchipampa que han hecho la operación limpieza, que anteriormente también lo han hecho, y dijeron, no, es que los volantes han sido sembrados por la policía. Todos ha sembrado en estos momentos. Lo mismo, por ejemplo, pasó con las protestas cuando vinieron los primeros manifestantes del sur del país para la llamada primera toma de Lima. Cuando llegó la policía, la DIRCOTE, interviene a un local político de Perú Libre, donde habían dirigentes de este partido y además gente que había subido desde el sur del país a Lima, y encuentran machetes y otras armas de ataque, básicamente, punzocortantes. Incauta la policía. Inmediatamente saltan organizaciones políticas, también gente de la sociedad civil y organizaciones, ONGs, a decir, no, esto es un sembrado. La policía vino y sembró. Esta situación de manipulación, ¿a qué nos está llevando como sociedad? Mire, el hecho de que haya intervención política cuando se hizo esta requisa, cuando se hizo esta intervención policial en la Plaza Bolognesi, implica que los políticos de una u otra forma quieren soliviantar o quieren poner paños fríos a la situación. ¿Por qué era importante esa intervención? Porque se sabía que venía gente que estaba del BRA y de diferentes partes del país a la primera toma de Lima. Y se sabía que ahí en esa zona, por informantes, por cuestiones de inteligencia, que había explosivos, y es así como se encontraron. Y también la dinamita, en esa zona, que hacían los boosters para poder aplicar. Entonces, eso no fue una sembrada, eso fue que la policía hizo acciones de inteligencia para poder hacer una buena intervención como se hizo. Y posteriormente acá hay una llamada de atención, se dejó libre a todas las personas que se capturó. ¿Por qué? Por intervención de la Fiscalía. ¿Por qué? Por presión política, que en ese momento se acercaron 2 o 3 congresistas a querer a que pongan a buen recaudo a los detenidos. Y eso es lo que pasó. La presión política muchas veces sobrepasa la cuestión de la investigación o la cuestión legal, y muchas veces pues las personas como los fiscales son temerosos y inmediatamente le dieron la libertad.
inclusive les entregaron sus teléfonos a todos. ¿Cómo así se va a hacer una investigación? No puedes hacer una investigación así. ¿Cómo vamos con qué hilos vamos, con qué otros indicios y otras evidencias vamos a hacer una gran investigación? Eso es lo que pasa cuando hay presión política. Y esa fecha existió presión política. Ahora, general, para ir cerrando, ¿y cuál es su opinión, la opinión que tiene usted como ex jefe de la DIRCOTE y alguien que está luchando siempre contra el terrorismo y que también, sin duda alguna, maneja muchísimo el aspecto de derechos humanos? Cuando organizaciones de derechos humanos y diferentes instituciones, tanto nacionales como internacionales, criminalizan a la policía por las situaciones que han registrado en el marco de las protestas y visibilizan solamente a víctimas mortales de los civiles, que no está mal, que es lo correcto, y solamente a heridos también de la parte civil, y se invisibiliza directamente a la policía. ¿Cuál es su perspectiva, su opinión sobre esos grupos que dicen defender los derechos humanos? Mire, yo tengo una opinión bastante clara respecto a esto, que estas ONG específicamente no defienden los derechos humanos, digamos, en base a una situación de servir al pueblo. Ellos obedecen derechos humanos a una situación, digamos, de incentivar la violencia, ¿no? De catalogar como asesinos a la policía. La policía, las Fuerzas Armadas no somos asesinos. Si ha habido exceso, tenemos que rechazar la violencia, venga de donde venga, y tenemos que hacer una investigación exhaustiva, porque esa es parte de la democracia. Pero la policía no es asesina, la policía está para controlar, la policía está para mantener el orden público, la policía está para resguardar la democracia. La policía no sirve a un gobierno, sirve a un Estado, sirve a la sociedad. Estas ONG muchas veces equivocadamente, y ya son conocidas en el medio, ¿no? Solamente vienen a lucrarse acá al Perú porque saben que viene fondos del extranjero y ese es su negocio, pues, ese es su negocio, y lamentablemente hay muchas personas acá que están ligadas a ellos dentro del poder político y menoscaban el accionar de la policía o la Fuerza Armada. Bien, General Baella, muchas gracias por la comunicación compartida aquí en Best TV. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Bien, muchísimas gracias. Que tenga buen domingo. Ha sido el ex jefe de la DIRCOTE, el general José Baella, conversando con nosotros. Vamos a la pausa y regresamos con más aquí en Política y Poder. Estimado cliente, recuerde que los únicos bancos autorizados para realizar sus pagos son los siguientes: BCP, con el código 18190. BBVA, con el código 4160. O vía banca por internet, como entidad BES Cable Perú SAC. BES Cable, para todos. Estás viendo Best TV. En Best Cable, el fútbol es para todos. Disfruta de Liga 1 y Liga 1 Max ahora en tu programación. Afíliate llamando al 640-9380 y vive la emoción de un campeonato espectacular. Best Cable, para todos.